Hola otra vez, ahora vamos a grabar otro video sobre termodinámica del mismo cuadernillo número 5 en equipo de Jonathan Martínez Colín y Fernando Mercado Álvarez. En esta ocasión hicimos una maqueta sobre un horno japonés modificado, donde nosotros propusimos todavía otra modificación y la representamos con diagramas y una maqueta semifuncional solo es para representar cómo sería si fuera real. Ahora, para entender un poco más sobre los hornos japoneses y la carbonización para obtener carbón vegetal, tenemos que entender que el carbón como conocemos, ya, bueno, alguna vez lo han visto algunas personas en unos negocios como de carretas, algo así, donde cocinan, generalmente cocinan con carbón, donde es la madera ya precalentada de alguna manera, es ya prequemada. Por eso tiene ese color negro y una forma cristalina, siendo así un material fuerte como combustible, pero frágil en sí mismo. Es frágil, pero es muy buen combustible. Combustible sólido, por decirlo. Combustible sólido. El carbón existe de dos maneras. Es carbón mineral y carbón vegetal, donde el carbón mineral son residuos de plantas y árboles en una descomposición continua alrededor de miles de millones de años, o bueno, bastan con miles de años, generando piedras negras. Y el carbón vegetal es un proceso diferente. Ya lo habrán visto seguramente, donde tienen varios hornos, donde llenan todo de madera, residuos de madera, brazos, residuos de aserrar árboles, y todos esos residuos se meten dentro de un horno, por así decirlo, y lo cubren generalmente con tierra, barro, adobe, con cualquier cosa que mantenga su temperatura interna. Ya se le enciende de manera simple en una forma en la parte de inferior, y todo está cubierto capa sobre capa sobre capa de madera. Se empieza a prender, pero como no hay una gran combustión, no hay un cambio de oxígeno, porque es un sistema cerrado, empieza a quemarse por sí mismo. La madera se empieza a quemar y a quemar y a quemar, pero no se consume totalmente, solo se quema todo lo que genera humo y ya empieza a generar carbón. Después es la temperatura. Solo que el problema con estos hornos es como están hechos de tierra, adobe, o en general a veces están enterrados, el cambio de temperatura a su alrededor es inminente. Hay mucha pérdida de calor al estar expuestos a la intemperie. Esta fabricación del carbón puede ser dividida entre varias fases, como es la fase de cultivo de leña, cortar la leña, o también puedes decir cosechar la leña. Puede decirse de ambas maneras. Otra, hay procesos donde puede ser la madera seca o puede ser la madera húmeda. En el caso de madera seca es un paso extra, que es secado de la madera, donde simplemente se la deja a la intemperie durante el sol, durante largas horas expuestas al día, para que empiece a secarse. Esa humedad se evapora y ya la madera es más seca y fácil de manejar. Cuando la madera está más seca en un horno convencional, tarda hasta un día menos en hacer carbón, ya que una madera húmeda guarda menor temperatura y es más difícil como que encenderla. Y referente al horno japonés, el horno japonés hace referencia al proceso de carbonización, donde la tierra es como que un aislante térmico de cierta manera y un aislante sobre el aire y el oxígeno de la intemperie, evitando que todo se queme, se haga cenizas. Solo es un aislante esa propuesta de un horno japonés. Se remonta a los orígenes japoneses, por eso se le dice horno japonés, y es uno de los más antiguos que tenemos, que seguimos utilizando en la actualidad. Donde son dos maneras, como ya les dije. Una es excavar un hoyo y llenarlo de madera y encender para que prenda el carbón, tapando obviamente el hoyo. Y otra es haciendo una gran capa de maderas y toda esa madera cubierta de algún tipo de tierra aislante, encendiendo para que funcione toda la combustión y se haga carbón.
Ahora, entiéndase carbonización como el proceso en que un material, ya sea madera, sufre un cambio químico en su estructura y de alguna manera, van perdiendo oxígeno, hidrógeno y algunos compuestos, haciendo que sea un poco, siendo ciertamente más sólida, cristalina y con un potencial muy alto de combustible, de ser combustible. Generalmente son residuos biológicos a base de carbono, cualquier objeto orgánico. Bueno, ya que tenemos una mejor noción sobre qué es la carbonización, el horno japonés y cómo se genera el carbón vegetal, hagamos una nueva propuesta de un nuevo horno de carbón vegetal obviamente. La propuesta consiste en esto, la hice en una estructura como en forma de maqueta para que la puedan analizar más detenidamente. Como verán, consta de 3 caras, donde la cara principal es una que se pueda desprender. Decidimos usar esta estructura. Si la admiran, la estructura es un prisma, que no termina, bueno, no termina en prisma. Más bien podríamos decir que es una base piramidal, como las pirámides. Las pirámides pues terminan en pico. Una base piramidal empieza en una base piramidal, pero no termina en pico. O sea, usamos esta estructura de una base piramidal ya que para hacer el carbón en los hilos de madera, de forma, bueno, les dije que hay hay dos formas de hacer carbón. Una es enterrando la madera y otra es en silos, en la intemperie, cubiertas de tierra. Bueno, cuando hacen eso, la madera la empiezan a acomodar de forma triangular, como una casita, como una casa muy simple de las culturas indias. Así, esta estructura, es más fácil de acomodar la madera en su interior, ya que podemos acomodarla más fácilmente en una forma piramidal. Siempre considerando un espacio para encender todo el proceso. Así que debemos dejar libre un hueco en la parte inferior para, digamos de alguna manera, introducir la mecha y encender todo. Hemos dibujado un poco la estructura de nuestra maqueta para que se entienda un poco mejor. La maqueta constará de una, como son 3 lados, los tres lados tendrán de base 1 metro, altura 2 metros, y en la parte superior tendrá la mitad de la base, o sea 50 centímetros. Como pudieron haberlo notado, esta es portátil y desarmable. Claro, suponiendo que mide 2 metros y está hecha de metal. Ya que tenemos dos partes. La parte 1 que es como que toda es la estructura mayor, donde tiene las escaleras, donde tiene una compuerta de salida en la parte superior y una ventila de aire para controlar la temperatura del horno. Y otro que será la puerta, donde también tendrá una ventila de aire para controlar la temperatura, pero al mismo tiempo es donde introducimos la mecha para encender el proceso de carbonización. Como podrán notar, tiene dos sujetaderas frontales y una superior. Tiene una frontal y dos laterales para que sea más manejable para una persona en tamaño real poder poner la compuerta en la estructura piramidal, en la base piramidal. Como podrán notarlo, tiene algunas bisagras. Esto es por el llenado, ya que como mide 2 metros, no podemos llenarlo solo de madera
y nos quedará un hueco vacío, ya que no puede la madera llegar hasta acá por su forma piramidal. Y para mayor llenado de madera, bueno, lo que hacemos es, la madera se puede llenar fácilmente en la parte inferior. Considerando siempre que tenemos que tener un hueco de encendido donde llegue hasta el centro de la pirámide, de la base piramidal. Ya que tenemos, ya que tenemos de alguna manera llena la parte inferior, procedemos a poner la compuerta y notaremos que la parte superior está más vacía. Así que esta compuerta es útil para llenar la base del horno, toda la estructura del horno, para que esté el mayor espacio aprovechable del horno. Todo esté completo. Es como si usáramos un horno de madera, donde no se desperdicia espacio porque todo está sobre capas, y al final la tierra pues llena los espacios en blanco, por así decirlo. Aquí así podemos hacerlo, con leñas cada vez más pequeñitas, ir llenando y llenando el horno. Y así hasta que esté totalmente lleno y se podrá sellar. Como podrán notarlo en el diagrama, tiene unos sellos. Estas pequeñas líneas azules tienen una función de sellar, ya que al, al cerrarse la compuerta principal, bueno, solo hay la compuerta principal, ya que estas son compuertas secundarias. Al cerrarse la compuerta principal, tiene que sería un sello, evitando que haya escapes de calor por ese tipo de fisuras, evitando este tipo de escapes de calor. Así tenemos un control mayor del calor interno. Como podrán notarlo en el diagrama, para cerrarlo, aparte de los sellos que lleva, tenemos esta estructura simple, muy simple, donde solo tenemos, es como una bisagra, pero aquí tenemos unos huecos en la base mayor y unos huecos en la compuerta principal. Así puede ir un tornillo de 4 pulgadas insertado para que esté fijo. Como podrán notarlo, tiene dos en la compuerta principal, en la parte inferior, ya que este se divide por dos partes. La parte superior es donde es el llenado finito, y la parte inferior donde es el llenado simple. Así que aquí tiene dos partes y después tiene otra para que cuando se cierre puedan todavía sellarlo de mejor manera. Y en la parte trasera del horno pues ya estará totalmente sellado, con unas escaleras laterales para que pueda subir una persona, y en la compuerta de escape, por así decirlo, es donde pueden controlar la presión interna, ya que si la madera está húmeda, toda la combustión generaría que se evapore toda esa agua o humedad y genera una alta presión en el horno, y como está muy bien sellada no tiene dónde escapar y puede hasta hacer algunas fracturas o fisuras en el horno, haciendo que la madera no se convierta en carbón totalmente, o que en otros usos sea, sea muy poco eficiente. Así tiene una compuerta sellada que puede ser abierta manualmente, y allí puede controlar, así como podemos controlar cosas diferentes, controlar la temperatura, la presión, y podremos notar el tiempo que nos falta para que la madera se genere en carbón. Claro, eso lo detecta un experto que ya tiene años en esto, donde sabe cuántas horas o cuántos días. Y bueno, generalmente es un proceso de 2 días.
Pero ¿cuántas horas nos falta para que el carbón esté listo? Para que toda la madera esté lista, hecha carbón. Ya totalmente lleno y sellado, en la compuerta A la podemos desprender y entrará la mecha. Generalmente están hechos de acote o algún combustible. Eso también funge como un regulador de temperatura, ya que se le puede introducir oxígeno, aire, para que la combustión sea más rápida, o podemos sellarlo totalmente para que sea un sistema cerrado. Pero tenemos dos compuertas para hacerlo, para que uno sea entrada y otro sea salida inferior, y otro sea una salida superior, únicamente salida, ya que al como tener altas temperaturas y altas presiones, es difícil que el oxígeno entre fresco de arriba, es más fácil que entre fresco de abajo. Bueno, ahora sabemos lo que es una pared adiabática. Bueno, si no lo sabemos, diré que una pared adiabática es aquella que no permite que un sistema gane o pierda temperatura. La temperatura o el cambio entre sí de la mente. Digamos que tenemos una temperatura de 5000 grados dentro del horno y una temperatura ambiente de 30 grados en el exterior. Si usamos un metal cualquiera, una lámina para hacer esto, tendrá un equilibrio térmico y eso hará que tengamos muchas pérdidas y el carbón no se genere, no se considere un proceso completo. Así que en nuestra propuesta para una pared adiabática, nosotros nos enfocamos en cuál sería un buen aislante térmico. En la NASA usan aislantes térmicos por aleaciones. En algunos hornos también son por aleaciones. Pero nosotros la propuesta que hacemos es de manera mecánica. No sé si han visto alguna vez los osos polares. ¿Cómo es que aguantan tanto el frío estando ahí en el Polo Norte? Bueno, sabemos que otros animales, por ejemplo las focas, utilizan grasa para mantenerse su temperatura corporal. Los pingüinos utilizan el grupo para mantenerse en calor con otros pingüinos, haciendo círculos. Pero los osos polares, que andan vagando solos en la intemperie a temperaturas muy frías, su pelaje es esa técnica para mantener su calor corporal estable, para mantenerse cálidos, aunque afuera de su pelaje haga mucho frío. Entonces, como lo pueden observar en la imagen, si notan en la imagen de la pantalla, su estructura de pelaje en nivel microscópico son cilindros, son tubos, no son como los pelos que están que son todos completos, como una viga o un clavo, sino que son como popotes los de los osos polares. Esos popotes, esos cilindros, hacen que cuando salga la temperatura del cuerpo, empiece a rebotar por sí misma. Rebota y regresa, evitando la menor cantidad de escape de calor. Puede que su pelaje lo toque si se sienta frío, pero unos centímetros hacia atrás estará totalmente cálido. Por esos cilindros. Por eso, las capas de nuestro horno así serán. Tendrá una capa de metal, cilindros captadores de calor y otra capa de metal. Así el calor y el frío no se mezclarán tan fácilmente. Es un proceso simple, pero funcional. Bueno, y así tenemos el horno con una capa adiabática, haciendo que el proceso de carbonización pase de ser de 2 días a quizás menos de 8 horas, un promedio de 8 a 10 horas. Como ya les mencioné, es desarmable y portátil, de 2 metros, así que puede tener una persona en casa y hacer su propio carbón. Le cabe aproximadamente lo equivalente para hacer al menos 5 bolsas de carbón. Bueno, ya considerando el área interna, se considera se considera el área interna para el llenado, obviamente. La madera, si es seca o es húmeda,
Esto implica también un cambio drástico, ya que si la madera es seca, tiene un menor volumen de carbón, ya que se junta un poco más, y al ser húmeda está un poco, ciertamente más expandido, pero casi no se considera. Bueno, eso no lo consideremos. De 3 a 5 bolsas de carbón con un proceso adiabático y un horno de este tipo. Bueno, y eso sería todo. Ya vieron la maqueta. Los cálculos se los dejaré en el archivo, en el reporte. Y esa fue nuestra maqueta de Fernando Mercado Álvarez y Jonathan Martínez Colín. Un horno japonés modificado con paredes adiabáticas, considerando que el interior mantiene una temperatura de 540 grados centígrados a 600 grados centígrados y en el exterior hay una temperatura ambiente de aproximadamente 30 grados centígrados. Haciendo todas esas consideraciones, en teoría esto debería funcionar, hay que llevarlo a la práctica. Y eso sería todo por ahora. Denle like al video, un día en termodinámica tal vez, y suscríbanse.